La princesa Veil Zorini nunca había visto a un humano hasta el día en que supo que se casaría con uno. De pie en la sala del trono de su padre, su piel plateada se veía pálida contra las oscuras paredes de piedra, y escuchó al emperador explicar por qué tenía que hacer aquello. El dominio Ktvari había gobernado 12 sistemas estelares durante 10.000 años. Eran antiguos, orgullosos y poderosos, pero los humanos habían invadido la frontera hacía 30 años, y nada de lo que hiciera el dominio podía obligarlos a marcharse. Se había intentado la guerra. Los humanos perdieron batallas, pero nunca dejaron de luchar. Se había intentado la diplomacia. Los humanos sonreían, asentían y luego construían más naves. Se había intentado la presión económica. Los humanos simplemente encontraron nuevas formas de sobrevivir. Eran como el agua. Su padre decía que no se podía aplastar el agua. Solo se podía aprender a fluir con ella. Y así, el Alto Consejo había decidido la solución más antigua de la política. Un matrimonio, una unión de linajes, un símbolo de paz que ambas partes pudieran señalar y decir, miren, ahora somos familia. Val tenía 26 años según los cálculos humanos, apenas una adulta según los estándares Ktvari. Había pasado su vida aprendiendo a ser princesa. Conocía 14 idiomas, podía bailar las danzas formales de 6 casas nobles y comprendía la compleja red de favores y deudas que mantenía unido el dominio. Nunca esperó usar ninguna de estas habilidades entre humanos. ¿Quién es?, le preguntó a su padre. Con este humano me voy a casar. El emperador abrió un archivo holográfico. Un rostro apareció en el aire entre ellos. El humano era sencillo según cualquier estándar. Cabello castaño corto. Ojos marrones. Un rostro que no era ni feo ni atractivo. Parecía el tipo de persona con la que te cruzas en la calle y olvidas al instante. Su nombre es Nathan Kole. El emperador dijo que tiene 34 años. Sirvió en el ejército durante algunos años como oficial de logística. Ahora trabaja en desarrollo agrícola. Se ofreció como voluntario para este matrimonio. ¿Voluntario? Val se sorprendió. ¿Por qué un humano se ofrecería como voluntario para casarse con un alienígena al que nunca ha conocido? Los humanos dicen que cree en la paz, que quiere ayudar a construir algo nuevo entre nuestros pueblos. La voz del emperador era neutral. Nuestros servicios de inteligencia lo han investigado a fondo. Es exactamente lo que aparenta. Un hombre tranquilo, sencillo. Algunos en el consejo creen que los humanos nos han insultado al enviar a alguien tan común. Val estudió el rostro que flotaba ante ella. Nathan Kole, su futuro esposo, el hombre con el que viviría durante 5 años en una estación diplomática entre sus territorios. El hombre cuya cama podría compartir, cuyos hijos podría tener, cuya vida se entrelazaría con la suya. No sintió nada al mirarlo. Quizás eso fue lo mejor. 3 meses después, Val se encontraba en un salón ceremonial de la estación llamada Harmony Sech y pronunció las palabras que convirtieron a Nathan Kole en su esposo. Él vestía un sencillo traje oscuro. Ella vestía la túnica plateada de una novia ketí. Había cámaras, diplomáticos y reporteros de 100 mundos, todos observando cómo 2 desconocidos prometían compartir sus vidas. Las manos de Nathan estaban cálidas al tocar las de ella durante la ceremonia. Su voz era suave al pronunciar sus votos. La miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Cuando terminó y finalmente estuvieron solos en sus habitaciones compartidas, se sentó frente a ella y exhaló profundamente. Sé que esto no es lo que ninguno de los dos habría elegido, dijo. Quiero que sepas que no espero nada de ti. Podemos vivir como compañeros de piso si así lo prefieres. Estoy aquí para que esto funcione. Sea como sea. Val se había preparado para muchas posibilidades. Esperaba que él fuera arrogante, exigente o frío. No esperaba que fuera amable. Eso es aceptable. Dijo, veremos cómo evolucionan las cosas. Las cosas evolucionaron lentamente. Nathan cumplió su palabra. Le dio espacio y privacidad. No se inmiscuyó en su vida. En cambio,
Pasaba sus días en los jardines hidropónicos de la estación, cuidando las plantas que había traído de la tierra. Cultivaba verduras, flores y pequeños árboles frutales. Siempre tenía las manos cubiertas de tierra. Val lo observaba a veces desde las ventanas de observación sobre el nivel del jardín. Se movía entre las plantas con una delicadeza que parecía extraña en una especie conocida por su violencia. Les hablaba a los tomates como si pudieran oírlo. Tarareaba canciones antiguas mientras trabajaba. A veces se detenía y simplemente se quedaba allí, con los ojos cerrados, respirando el aroma verde de las plantas en crecimiento. «Parece que disfrutas de ese trabajo», le dijo ella. Una noche, Natán levantó la vista de la maceta que estaba llenando de tierra. «Sí, hay algo honesto en cultivar cosas. Le dedicas trabajo y cuidado, y algo bueno sale de ello. Sin política, sin significados ocultos, solo la vida haciendo lo que la vida hace. Parece indigno de ti, eras un oficial de tu ejército. Yo manejaba papeles y movía suministros. No muy emocionante». Sonrió, y su sonrisa era cálida y natural. «Me gusta más esto. Ensuciarme las manos, haciendo que las cosas crezcan en lugar de ayudarlas a morir». Val no lo entendía. Había estudiado a los humanos antes de venir aquí. Había leído sus historias, empapadas de sangre de principio a fin. Los humanos habían luchado entre sí durante miles de años antes de llegar a las estrellas. Tenían armas que podían desintegrar planetas y venenos que podían destruir mundos. El Alto Consejo de Ket había pasado décadas intentando descubrir cómo derrotarlos. Y la mejor respuesta que habían encontrado era que no se podía derrotar a los humanos. Solo se podía hacer la paz con ellos y esperar que no cambiaran de opinión. Pero este humano parecía no tener fuego, ni ira, ni violencia. Era suave y gentil, y sonreía demasiado. Se fue. Pequeñas flores en la puerta de su casa cada mañana, de colores diferentes cada día. Él le preparaba comidas de la tierra y parecía genuinamente feliz cuando ella las probaba. Le preguntaba por su mundo natal y escuchaba atentamente sus respuestas. Pasaron 6 meses. Val se acostumbró a su presencia. Dejó de estremecerse cuando él entraba en una habitación. Incluso empezó a disfrutar de sus tranquilas cenas juntos, cuando él le contaba historias sobre la tierra y ella le contaba sobre el dominio. Pero nunca dejó de preguntarse dónde estaba el humano al que su gente temía. Dónde estaba el guerrero, el asesino, el superviviente que se había abierto camino desde un mundo primitivo para desafiar a las estrellas. ¿Dónde estaba el peligro? Miró a Natán Kole con sus manos cubiertas de tierra y su amable sonrisa, y pensó que tal vez los humanos ya habían perdido lo que los hacía aterradores. Estaba equivocada. Aprendería exactamente cuánto se había equivocado. Pero ese conocimiento aún estaba por llegar. Transportados en naves con agujeros negros y asesinatos en sus corazones, corriendo hacia el filo de la armonía como una tormenta que nadie veía acercarse. El filo de la armonía flotaba en la oscuridad entre las estrellas, una rueda giratoria de metal y luz, donde 2 pueblos intentaban aprender a convivir. La estación albergaba 300 almas, aproximadamente la mitad humanas y la mitad Katbari, junto con un puñado de diplomáticos y comerciantes de otras especies, que habían venido a presenciar este experimento en paz. La comandante Lisa Mercer dirigía el lado humano. Era una mujer menuda con mechones grises en el cabello oscuro y ojos que no se perdían nada. Había servido en la armada de la coalición Terran durante 20 años y había luchado en 3 de las escaramuzas fronterizas con el dominio. Ahora pasaba sus días gestionando los horarios de suministro y resolviendo disputas entre ingenieros humanos y técnicos que no se ponían de acuerdo sobre la temperatura adecuada para los recicladores de aire. Lord Tetan, primo de la princesa Val, dirigía la mitad Ketv de la estación. Era alto incluso para los estándares de su pueblo, con la piel azul intenso de las casas nobles del norte. No confiaba en los humanos y no lo ocultaba. Pero era leal a su familia. Y si el emperador decía que habría paz, entonces Tetrine ayudaría a construirla, incluso si
Pensé que era un error. La estación había funcionado sin problemas durante 8 meses. Hubo pequeños problemas, por supuesto. Malentendidos culturales, discusiones por espacios compartidos, una pelea en la cantina entre un manipulador de carga humano y un comerciante ketí que los dejó a ambos en la enfermería. Pero nada grave, nada que sugiriera que la paz estuviera en peligro. El peligro venía de fuera. La hegemonía Borax había estado observando la formación de la alianza con creciente temor. Durante 300 años, los Borax habían enfrentado a los Ktvari y a los humanos. Vendieron armas a ambos bandos. Difundieron rumores que mantuvieron la tensión alta. Hicieron fortunas con la Guerra Fría que parecía eterna. Una verdadera alianza entre el dominio y la coalición destruiría todo lo que los Borax habían construido. Así que la hegemonía decidió destruir la alianza primero. El ataque se produjo al final de un día normal. Val estaba en la plataforma de observación observando cómo las estrellas giraban lentamente tras las ventanas, pensando en el extraño humano con el que se había casado. Nathan estaba en los jardines, como siempre, haciendo algo con plantas de tomate que parecían requerir toda su atención. La mayoría de la tripulación de la estación estaba cenando o terminando sus turnos. La primera explosión arrojó Beilit al suelo. Las luces parpadearon. Las alarmas comenzaron a sonar, llenando el aire con un sonido como el de un animal moribundo. Se incorporó y miró por la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Naves. Naves negras con cascos cubiertos de extrañas marcas. Se aferraban a la estación como parásitos adheridos a un huésped. Atravesando el casco exterior con rayos de fuego blanco. Baleit contó 6, luego 8, y luego perdió la cuenta cuando aparecieron más de la oscuridad. Borax, susurró. Los Borax eran pesadillas. Todos los niños del dominio crecieron escuchando historias sobre ellos. No eran como los Ket, que eran altos y elegantes. No eran como los humanos, que parecían débiles pero luchaban con tesón. Los Borax eran monstruos de las profundidades entre galaxias. Depredadores de 8 extremidades con cuerpos cubiertos de una armadura natural más dura que el acero. Un solo guerrero Borax podía destrozar a un escuadrón de entrenados soldados. No tomaron prisioneros. No negociaron. Vinieron. Mataron. Y no dejaron nada atrás, solo cuerpos y silencio. La voz del comandante Mercer resonó por los altavoces de la estación. A todo el personal. Esto no es un simulacro. Nos están abordando fuerzas hostiles. A todos los civiles, preséntense inmediatamente a las salas de seguridad centrales. Equipos de seguridad a posiciones defensivas. Repito, esto no es un simulacro. Velo empezó a correr. Los pasillos se llenaban de gente. Todos se movían en la misma dirección. Lejos de las secciones exteriores por donde los Borax se abrían paso. Oyó gritos a sus espaldas. Oyó el sonido de disparos. Oyó algo más. Un sonido húmedo y desgarrador en el que no quería pensar. Una mano la agarró del brazo. Se giró, lista para luchar, y se encontró mirando a Nathan. Todavía llevaba puesta su ropa de jardinería. Tenía tierra en las rodillas y una mancha verde en la mejilla. Se veía exactamente como siempre, tranquilo, amable y completamente fuera de lugar. Vamos, dijo. La sala de seguridad está por aquí. Corrieron juntos a través del caos. Tuvieron que cambiar de dirección 2 veces al oír combates más adelante. Una vez que pasaron junto a un equipo de seguridad Katvari que se movía en dirección contraria, con las armas desenvainadas y el rostro sombrío, el líder del equipo asintió a Val y no dijo nada. No había nada que decir. Llegaron al pasillo central que conducía a la habitación segura. Otros civiles ya estaban allí. Empujando las pesadas puertas, buscando refugio, Nathan guió a Val hacia ellos, con la mano en su espalda, firme y cálida. Entonces se detuvo. Val se giró para mirarlo. Algo había cambiado. Su rostro era diferente. La dulzura había desaparecido.
Sus ojos eran planos y oscuros como ventanas en una habitación vacía. «Entra», dijo. Su voz también era diferente. Más dura, más fría. «Quédate con los demás. Mantén la cabeza gacha». «¿Qué estás haciendo? Tenemos que ponernos a salvo. Voy a ayudar». «Ayuda». Ella lo agarró del brazo. «Natán, no eres un soldado. Cultivas tomates. Esas cosas de ahí fuera te matarán en segundos». La miró. Y ella vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. No era miedo. No era ira. Era algo más antiguo y oscuro, algo que llevaba mucho tiempo dormido y que ahora despertaba. «Era oficial de logística», dijo en voz baja. «Ese fue mi último trabajo. Antes de eso, era otras cosas». «¿Qué otras cosas?». No respondió. Simplemente se liberó del agarre de ella y se dio la vuelta. Caminó por el pasillo hacia los sonidos de la lucha. Hacia los gritos, los disparos y los húmedos sonidos de desgarros. No corrió. No se apresuró. Se movía con una determinación serena que parecía equivocada, completamente equivocada para un hombre que caminaba hacia su propia muerte. Natán Bal le gritó. No miró atrás. Un guardia que metió a Valeit en la habitación segura. Las puertas se cerraron tras ella con un fuerte estruendo. A través de la pequeña ventana, vio a su marido desaparecer en la oscuridad, caminando hacia los monstruos con solo sus manos desnudas. Estaba segura de que nunca lo volvería a ver con vida. También se equivocaba en eso. Pero el hombre que regresara no sería el jardinero con el que se había casado. El hombre que regresara sería algo completamente distinto. Algo que la galaxia tenía los humanos olvidados podían ser algo terrible, algo hermoso, algo que los Borax recordarían por el resto de sus cortas vidas. Natán Kole caminaba por la estación moribunda. Y con cada paso, sentía que se convertía en alguien a quien se había esforzado por olvidar. Se detuvo ante un panel de emergencia en la pared y lo abrió. Dentro había un kit de supervivencia estándar. Una pistola pequeña, una cuchilla para cortar escombros, una linterna, un botiquín. Tomó la pistola y la cuchilla y dejó el resto. Las armas le resultaron familiares. Era como volver a casa, a una casa que habías incendiado hacía años. 15 años. Ese era el tiempo que había estado huyendo de lo que era. 15 años de terapia y medicación, aprendiendo a ser normal. 15 años cultivando plantas, sonriendo a desconocidos y fingiendo ser solo un hombre más viviendo una vida diferente. Había cambiado de nombre. Había cambiado de profesión. Se había mudado al otro lado del espacio humano y se había enterrado tan profundamente que ni siquiera los servicios de inteligencia Ktvari habían descubierto la verdad. Pero no puedes enterrar lo que eres. Solo puedes encerrarlo. Una jaula y esperar que la jaula resista. La jaula se estaba rompiendo. Natán podía sentirlo dentro de él, como el hielo que se agrieta en un lago congelado. Sus partes blandas se desprendían. Lo que quedaba era más viejo, más duro y muy peligroso. Había sido muchas cosas antes de ser jardinero. Los registros oficiales lo llamaban oficial de logística, y así fue durante los últimos 2 años de su servicio. Antes de eso, los registros estaban sellados. Antes de eso, había otros nombres para lo que hacía: operador especialista, fantasma. La coalición terrana no admitía oficialmente la existencia de personas como Natán, pero existían y hacían lo que era necesario en los lugares oscuros donde los soldados normales no podían ir. La operación Blackfall, el asedio de Elión, el cuarto, el incidente en el cruce de Trent. Natán había estado ahí para todos ellos. Había hecho cosas que aún lo despertaban gritando en medio de la noche. Había matado a más personas de las que podía contar, de más maneras de las que quería recordar. Y había sido bueno en eso. Había sido el mejor. Eso era lo peor. Había sido el mejor. El sonido de la lucha lo atraía. Adelante. Se movió por los pasillos con un silencio que volvió a él como una respiración. Su cuerpo recordó cosas que su mente había intentado olvidar.
Cómo caminar sin hacer ruido. Cómo usar las sombras como escondites. Cómo leer el espacio a su alrededor y saber dónde estaba el peligro antes de que apareciera. Encontró al primer Borax en la sección 7. La criatura estaba de pie sobre un cuerpo, con sus 8 extremidades cubiertas de sangre. Era enorme, de casi 2,4 metros de altura, con un exoesqueleto que brillaba en negro y verde bajo las luces de emergencia. Su cabeza se giró hacia Natán, y sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido una risa. Un humano blando, solo, desarmado, salvo por una pequeña pistola y un cuchillo. Presa fácil. Los Borax se movían rápido. Eran depredadores hechos para la velocidad y la matanza. Este cruzó la distancia que los separaba en menos de un segundo. Sus extremidades delanteras se levantaron para destrozar a Natán. Natán fue más rápido. Cayó bajo el primer golpe y se incorporó dentro de la guardia de la criatura. El cuchillo atravesó la articulación donde el tórax se unía al abdomen, encontrando el tejido blando debajo. La armadura. El Borax chilló y volvió a abanicarse. Natán se giró, agarró una de sus extremidades y usó su propio impulso para desequilibrarlo. Levantó la pistola. 2 disparos precisos en el grupo de nervios detrás de la cabeza. El Borax cayó. Tardó menos de 4 segundos de principio a fin. Natán se quedó de pie junto al cuerpo y no sintió nada. La parte de él que podía sentir cosas como la culpa, el horror o el miedo estaba encerrada. Ahora lo que quedaba era la máquina. Aquello que la coalición había construido, entrenado y apuntado a los enemigos durante 10 años. Aquello que no se detenía hasta completar la misión. Se adentró en la estación. Los Borax habían llegado esperando blancos fáciles. Habían estudiado la doctrina militar humana. Conocían a los soldados humanos, cómo luchaban en grupos con armas pesadas y tácticas cuidadosas. Sabían que los humanos eran peligrosos pero predecibles. No habían estudiado qué sucedía cuando se encontraba a un humano destrozado y reconstruido en otra cosa. No se habían preparado para Natán Cole. Mató a 3 más en un pasillo de mantenimiento, aprovechando el espacio reducido en su contra. Mató a 2 en el acceso de ingeniería, cayendo de un conducto de ventilación sobre sus espaldas. Recibió heridas en el camino. Un corte en las costillas, un corte profundo en el brazo izquierdo, una quemadura de plasma en el hombro que habría derribado a un hombre normal. No disminuyó la velocidad. El dolor era solo información. Le indicaba dónde estaba dañado su cuerpo y cuánto tiempo más podría seguir. No importaba más allá de eso. Un equipo de seguridad que Tar lo encontró en la sección 4. Estaba de pie en medio de un pasillo rodeado de cuerpos de Borax. 7 de ellos destrozados con una brutalidad que hizo que los soldados Ktvari retrocedieran en estado de shock. Natán estaba cubierto de sangre, la mayor parte no la suya. Respiraba con dificultad, pero sus manos estaban firmes. Sus ojos estaban vacíos por los ancestros. Uno de los soldados susurró, ¿qué son? Natán los miró a través de ellos. Estaba viendo algo más. Calculando distancias, ángulos y niveles de amenaza. Los Ktvari no eran amenazas. Eran recursos. Recursos que debían ser dirigidos. El tercer escuadrón necesita apoyo en la sección 4, dijo. Su voz era plana y tranquila. Están llegando refuerzos. La esclusa de aire del puerto. Debes mantener esa posición hasta que lleguen. ¿Quién eres tú para darnos órdenes? Alguien que sabe lo que hace. Natán se apartó de ellos. Vete. Ahora la gente está muriendo mientras tú estás aquí haciendo preguntas. Vete, vete, vete. Se fueron. Eran soldados entrenados y reconocían la voz de mando al oírla. No sabían quién era este humano ni cómo había matado a 7 Borax él solo. Pero sabían que no era alguien con quien discutir. No ahora. No con esa mirada. Natán continuó adelante. La estación era un laberinto de pasillos y cámaras, y los Borax se extendían por ella como una enfermedad. Se movía por ellos como un cirujano estirpando tejido infectado.
No pensaba en lo que hacía. Pensar era lento. Pensar te mataba. Simplemente actuó, dejando que 15 años de entrenamiento enterrado tomaran el control. Los Boraks comenzaron a darse cuenta. Eran una especie colmena que compartía información mediante señales químicas e implantes de comunicación de corto alcance. Se corrió la voz entre sus filas sobre un humano que no moría. Un humano que apareció de la nada y mató. Sin previo aviso, desapareció antes de que pudieran responder. Un humano que no luchaba como tal. El miedo no era una emoción que los Boraks experimentaran a menudo. Pero algo parecido al miedo comenzó a extenderse entre sus fuerzas a medida que aumentaba el número de muertos. 20, 30, 40, y Nathan Cole seguía moviéndose, seguía matando, seguía caminando por la estación como un fantasma hecho de sangre y silencio. El jardinero se había ido. Lo que quedaba era lo que siempre había sido. Bajo las sonrisas, las palabras amables y la cuidadosa pretensión de normalidad, un monstruo, un arma, un dios de la guerra que había intentado ser un hombre y había fracasado. El comandante de nave Brexus había liderado 43 abordajes exitosos en su carrera. Había matado a más enemigos de los que podía contar. Se había ganado su rango a sangre y fuego, trepando por encima de los cuerpos de rivales y enemigos por igual. La hegemonía Boraks no promovía a los débiles. Solo los fuertes sobrevivían, y Brexus estaba entre los más fuertes de su generación. No conocía el miedo. El miedo era para las especies de presa, para las criaturas blandas que corrían y se escondían. Cuando los Boraks llegaron de caza, Brexus nunca había huido de nada en su vida. Se había enfrentado a soldados humanos antes en las escaramuzas fronterizas que la hegemonía apoyaba discretamente. Los humanos eran astutos y testarudos, y luchaban con más ahínco de lo debido, dados sus frágiles cuerpos, pero seguían siendo presas. Morían incluso si se les golpeaba con la suficiente fuerza. Así que Brexus no podía entender qué estaba sucediendo en el filo de la armonía. La operación había comenzado a la perfección. Sus fuerzas habían penetrado la estación en 6 puntos. Desactivaron la matriz de comunicaciones antes de que nadie pudiera pedir ayuda. Atravesaron las defensas exteriores como cuchillas que atravesaban la carne. Se suponía que la estación caería en 1 hora. Se suponía que las 300 almas a bordo morirían. Y se suponía que la alianza entre humanos y Ketv moriría con ellos. Ese era el plan. El plan no estaba funcionando. Informe, exigió Brexus. Estaba de pie en el centro de mando de su nave, observando la batalla a través de las imágenes de las cámaras del casco de su guerrero. Su oficial de comunicaciones vaciló entre los Boraks. La vacilación era debilidad, pero el oficial estaba confundido y la confusión lo hacía lento. Estamos sufriendo bajas, comandante de la nave. Grandes pérdidas de las fuerzas de seguridad de la estación. No, comandante de la nave, de un solo humano. Brexus chasqueó las mandíbulas con incredulidad. Explíquese. Nuestros guerreros en las secciones 7, 4 y 3 se han encontrado con un hombre humano moviéndose solo por la estación. No lleva armadura. No lleva armas pesadas, pero ha matado. El oficial revisó sus datos. 41 de nuestros guerreros hasta ahora. Un humano. Sí, comandante de la nave. Un humano. Brexus abrió las imágenes de la cámara. Las buscó hasta encontrar lo que buscaba. Un pasillo en la sección 3 grabado hace 20 minutos. Una patrulla Boraks, 5 guerreros fuertes, moviéndose en la oscuridad con las armas listas, luego movimiento. Una figura cayendo de un respiradero superior. Las cámaras se convirtieron en un caos, girando y sacudiéndose mientras los guerreros intentaban responder. Cuando la grabación se estabilizó, los 5 guerreros estaban muertos y el humano se alejaba. Brexus la reprodujo una y otra vez. La ralentizó y observó fotograma a fotograma. El humano no era grande. No impresionaba a la vista. Vestía ropas sencillas manchadas de sangre y tierra.
Se movía entre los guerreros Borax como agua fluyendo alrededor de piedras. No luchaba como se suponía que debían hacerlo los humanos. No había miedo en sus movimientos. Ninguna vacilación. Fluía de una muerte a otra con una gracia terrible, usando los cuerpos de los guerreros contra ellos, convirtiendo su fuerza en debilidad. ¿Qué es?, preguntó Brexus. Fuerzas especiales. Uno de sus soldados mejorados. Los registros de la estación lo identifican como civil. Un comandante de nave botánico. Cultiva plantas. Vex miró fijamente la pantalla. Un botánico. Un humano que cultivaba plantas había matado a 41 de sus guerreros. Esto no tenía sentido. Nada, se aclara la garganta, de esto tenía sentido. Cambió a una transmisión en vivo de la sección 2. Un escuadrón de 8 guerreros se dirigía a la bahía de ingeniería, siguiendo sus órdenes de asegurar los sistemas de energía de la estación. Ahora eran cautelosos, alerta ante las amenazas, sus armas barriendo cada sombra. Una figura emergió de la oscuridad delante de ellos. El humano. Sostenía un trozo de tubo de metal en una mano y nada en la otra. La sangre le corría por la cara por un corte en la frente. Miró a los 8 guerreros Borax como un depredador mira a su presa. El escuadrón abrió fuego. Los rayos de plasma llenaron el pasillo de luz y calor. El humano se movió increíblemente rápido, rodando, esquivando y usando las paredes como cobertura. Acortó la distancia en segundos. El tubo se balanceó. Un guerrero cayó. El humano recibió un rayo de plasma en el hombro. No se detuvo. Agarró el arma de un guerrero caído y la apuntó a los demás. Más guerreros cayeron. Los 2 últimos intentaron retirarse. El humano los atrapó antes de que dieran 10 pasos. La transmisión de la cámara terminó. Los 8 guerreros estaban muertos. El humano seguía de pie, seguía moviéndose, seguía cazando. Vexus sintió algo que nunca antes había sentido. Una sensación de frío en el tórax, una opresión en los órganos respiratorios. Le tomó un momento reconocerlo por lo que era. Miedo. Tenía miedo de este humano. Este pequeño, blando y frágil humano que debería haber muerto en el primer minuto de combate. Este botonista que se movía como la muerte misma y mataba como una fuerza de la naturaleza. Retírense, ordenó Vexus. Todas las unidades, retírense a la bahía de lanzaderas. Nos vamos. Comandante de la nave. Su segundo al mando dio un paso al frente. No hemos completado la misión. Los objetivos de la Alianza siguen con vida. La misión ha fracasado. Hemos perdido a más de 50 guerreros por un solo enemigo al que no podemos matar. Si nos quedamos, perderemos más. Quizás a todos. Brex se apartó de las pantallas. Nos vamos ahora. Se dio la orden de retirada. Los guerreros Borax comenzaron a retirarse, retrocediendo por los pasillos hacia la bahía de lanzaderas donde esperaba su nave de abordaje. Se movían con rapidez, ya no cazando, sino siendo cazados. Observaban cada sombra, se estremecían ante cada sonido. El miedo se había extendido por toda la fuerza, transmitido por las señales químicas que usaban para comunicarse. Casi lo lograron. Las luces se apagaron cuando los últimos escuadrones entraron en la bahía de lanzaderas. La energía de emergencia se activó, pero era tenue y roja, tiñendo todo de sangre. Brexus miró alrededor de la bahía y contó cabezas. 32 guerreros, menos de la mitad de los que había traído a esta estación. 32 de 70. ¿Dónde está?, preguntó alguien. La respuesta llegó desde la oscuridad. Un grito, un sonido húmedo, un cuerpo cayendo al suelo, luego otro, y otro. Brexus abrió fuego a ciegas, rociando plasma en las sombras. Otros guerreros hicieron lo mismo. La bahía del transbordador se llenó de luz, ruido y olor a metal quemado. Cuando se detuvieron, hubo silencio, luego movimiento. Cerca. Demasiado cerca. Vex lo vio entonces. El humano, Nathan Cole, el botonero,
el jardinero, el hombre que no debería existir. Estaba de pie en medio de la carnicería, rodeado de cuerpos, mirando a Brexus con ojos que no contenían nada humano. Sin piedad, sin ira, sin emoción alguna, solo un propósito frío e infinito. Vinieron a matar a todos en esta estación, dijo el humano. Su voz era tranquila, serena, casi gentil. Vinieron a acabar con la paz. Para iniciar una guerra, Brexus levantó su arma. Le temblaban las extremidades. Nunca antes había temblado en su vida. Tengo un mensaje para sus amos, continuó el humano. Para todos los que piensan que los humanos son presa fácil. Para todos los que olvidaron lo que somos. Se movió. Rex disparó. El tiro salió desviado. Lo último que vio el comandante de la nave, Vex, fue el rostro del humano a centímetros del suyo. Lo último que escuchó fue un susurro. Recordamos. Entonces solo hubo oscuridad. Y la galaxia perdió a uno de sus guerreros más condecorados por un hombre que cultivaba tomates para ganarse la vida. El equipo de seguridad encontró a Nathan Cole sentado contra una pared en la bahía del transbordador, rodeado de muertos. 63 guerreros Borax yacían dispersos por el suelo, con los cuerpos destrozados e inmóviles. Las luces de emergencia lo pintaban todo de tonos rojos. El aire olía a humo, sangre y algo eléctrico, como las secuelas de un rayo. Nathan no levantó la vista cuando se acercó. Se miraba las manos. Estaban cubiertas de sangre que no era suya. Y temblaban. Todo su cuerpo temblaba, temblando como una hoja en una tormenta. Las heridas que había acumulado durante la lucha comenzaban a hacerse notar. La quemadura de plasma en su hombro, los cortes profundos en sus brazos y pecho, la docena de heridas menores que había ignorado. Aunque la oscuridad en su interior lo controlaba, la oscuridad se desvanecía. La jaula se cerraba de nuevo, encerrando aquello en lo que se había convertido. Lo que quedaba era solo Nathan, solo el jardinero, solo el hombre que se había esforzado tanto por ser otra persona. Y ese hombre estaba roto de maneras que no se notaban en la piel. Val atravesó el cordón de seguridad. Lord Tetan intentó detenerla, pero ella lo apartó con una fuerza que lo sorprendió a ambos. Corrió por la bahía de lanzaderas, pasando por encima de los cuerpos sin mirarlos, con su túnica plateada arrastrándose por charcos de sangre. Se arrodilló junto a su esposo, el desconocido con el que se había casado, el hombre tranquilo que había cultivado tomates y dejado flores fuera de su puerta, y se giró. Resultaba ser algo salido de las pesadillas de una docena de especies. Nathan se estremeció al oír su voz. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos, ya no vacíos, no planos y fríos como ventanas a la nada. Estaban llenos de dolor y vergüenza, y algo que parecía pena. Lo siento, susurró. Siento que hayas tenido que ver lo que soy. Val observó la carnicería que los rodeaba. 63 de los guerreros más temidos de la galaxia. Muertos a manos de un hombre, un humano, un botonista que no era un botonista en absoluto. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Quién eres realmente? Ya no lo sé. Su voz se quebró. Una vez fui soldado. Luego fui algo peor. Luego intenté ser algo mejor. Pensé que podría enterrarlo. Pensé que podría ser normal. Se rió, y su risa fue rota y triste. Estaba equivocado. Las cosas que hiciste aquí, la forma en que luchaste, nunca había visto nada igual. Nadie debería ver cosas así. Nadie debería ser así. Cerró los ojos. Maté gente velo, no solo hoy, antes. Mucha gente. Algunos eran enemigos. Otros solo estorbaban. La coalición me tomó de joven y me convirtió en un arma. Luego me señalaron problemas y me soltaron. Y se me daba bien. Era muy bueno. ¿Por qué dejaste? Porque empecé a disfrutarlo. Las palabras salieron como veneno. Como algo que había guardado dentro durante demasiado tiempo.
Porque un día me desperté y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me sentí mal por matar a alguien porque me miré al espejo y no reconocí lo que me devolvía la mirada. Así que corrí. Renuncié. Busqué ayuda. Aprendí a ser otra persona. Alguien que cultivaba cosas en lugar de destruirlas. Velo guardó silencio un largo rato. A su alrededor, los equipos de seguridad empezaban a retirar los cadáveres. La comandante Mercer daba órdenes, con la voz tensa por la sorpresa. Lord Tetan miraba a Nathan como si nunca hubiera visto a un humano. «Nos salvaste», dijo Velo. «Por fin. 300 personas están vivas gracias a lo que hiciste esta noche. Eso no lo hace correcto. Lo que soy, lo que hice, tal vez no». Ella extendió la mano y tomó sus manos ensangrentadas entre las suyas. Él intentó apartarse, pero ella se aferró. «Pero creo que importa lo que eliges hacer con lo que eres. Podrías haberte escondido. Podrías haberte quedado en la habitación segura con los demás. En cambio, elegiste luchar. Elegiste proteger. Yo no elegí nada. La cosa dentro de mí simplemente despertó. Tomó el control. No pude detenerla. Y sin embargo, cuando terminó, te detuviste. No lastimaste a nadie más. Estás sentado aquí temblando, sintiendo dolor, culpa y vergüenza. Si realmente fueras un monstruo, ¿sentirías esas cosas?» Nathan la miró. ¿En serio? La miró por primera vez desde que lo había encontrado. Sus ojos buscaron en su rostro, buscando el miedo y el asco que esperaba ver. Buscando el rechazo que estaba seguro que vendría. No lo encontró. «He pasado 6 meses observándote», dijo Val. «Te he visto hablar con las plantas como si fueran amigas. Te he visto sonreír cuando los tomates finalmente maduraron. Te he visto ser gentil, amable y paciente con todos los que te rodean. Eso también es lo que eres, Nathan. El hombre que cultiva cosas. El hombre que deja flores afuera de mi puerta. El hombre que se ofreció a casarse con una extraña porque creía en la paz. Ese hombre es una mentira. No, ese hombre es una elección. Y esta noche tomaste otra decisión. Elegiste ser un arma una vez más para proteger a las personas que necesitaban protección. Y luego te detuviste. Guardaste el arma. Ella le apretó las manos. Eso no es nada. Eso es todo. La comandante Mercer se acercó con cuidado. Su rostro estaba pálido. Había visto las transmisiones de la cámara. Sabía lo que Nathan Cole había hecho. Incluso si no entendía completamente cómo se retiraba la flota Borax, informó. Todas las naves saltaron del sistema tan pronto como se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo aquí. Se lo dirán a otros, dijo Nathan en voz baja. Los Borax comparten información a través de toda su red. Todos los guerreros en la hegemonía sabrán lo que sucedió aquí. Lo que hice es así de malo. Depende de si quieres que los humanos sean vistos como jardineros o dioses de la guerra. Val lo ayudó a ponerse de pie. Se apoyó en ella más de lo que ella esperaba. La adrenalina se desvanecía y su cuerpo comenzaba a fallar. Necesitaba atención médica. Necesitaba descanso. Necesitaba muchas cosas que ella apenas comenzaba a comprender. Tal vez, dijo lentamente, lo que la galaxia necesita entender es que los humanos pueden ser ambas cosas. Tal vez eso es lo que hace a su especie tan peligrosa. No que puedan convertirse en monstruos, sino que pueden elegir no serlo, que pueden cultivar flores un día y luchar como dioses al siguiente, que contienen en sí mismos la capacidad para ambas cosas, y ustedes deciden cuál ser. Nathan la miró con algo parecido a la esperanza en sus ojos. Era pequeña y frágil, apenas visible bajo el peso de todo lo demás que sentía. Pero estaba allí. No me odias por lo que soy. Me casé con un extraño para asegurar la paz entre nuestros pueblos. No esperaba sentir nada por él. No quería. Ella lo miró a los ojos. Pero descubro que sí siento algo. No por el arma, sino por el hombre que se avergüenza del arma. Por el hombre que se esfuerza tanto por ser mejor de lo que fue creado para ser. En los meses siguientes,
La alianza entre los Ketvari y la coalición Terran se fortaleció más de lo que nadie había predicho. No por tratados ni acuerdos comerciales, sino por una historia que se extendió por la galaxia. Una historia sobre un botista humano que mató a 63 guerreros Borax con sus propias manos. Una historia sobre una especie que podía ser gentil, pacífica y amable. Justo hasta el momento en que decidieron no serlo. Y Nathan Cole regresó a su jardín. Sus manos aún temblaban a veces. Las pesadillas aún llegaban. Pero ahora había una princesa a su lado. Aprendiendo a cultivar tomates. Aprendiendo a amar a un hombre que era a la vez más y menos que humano. Y juntos construyeron algo nuevo. Algo que no era paz y no guerra, sino algo intermedio. Algo que se parecía mucho a